Hola, buenos días. Mi nombre es Jonathan y actualmente estoy estudiando la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara y estoy cursando la materia de circuitos eléctricos y electrónicos y hoy vamos a hacer la práctica número 5 que viene siendo análisis de nodos. Para esta práctica la maestra Laura nos puso este ejemplo en el cual tenemos que cambiar la resistencia de los valores. En este caso, la resistencia 1 me dice que es de 3 ohmios, la resistencia 2 tiene que ser del número de letras de mi nombre en ohmios. En mi caso, como me llamo Jonathan, son 8 ohmios. Y la resistencia 3 viene siendo 2 ohmios. Y este es el pequeño circuito. También tenemos además una fuente de corriente. En este caso me dice que es a favor de la manecilla del reloj y es de 1 amperio. Este es mi pequeño circuito. Acá yo me voy a ayudar con el mío. Aquí lo tengo. Simplemente lo pasé porque para hacer un poquito más didáctica este video. Bueno, gracias a los videos que la maestra subió, aquí de cómo convertirlo en Excel la matriz o determinante 2×2, y también nos explica desde principio a fin lo que viene siendo la ley de nodos de Kirchhoff. Y ahora sí vamos a continuar. Aquí, como ya lo habíamos dicho, la resistencia 1 es de 3 ohmios, la resistencia 2 es del número de letras de mi nombre, en mi caso es de 8 ohmios, y la resistencia 3 es de 2 ohmios. La maestra, para resolver como ese pequeño circuito, siempre tenemos que hacer la inversa de las resistencias, que es la conductancia. Por tanto, yo puse que 1 sobre la resistencia 1 es lo mismo que tener la conductancia de la resistencia 1 sobre 1, o lo que es igual a tal cual conductancia sobre 1, porque es lo mismo. Entonces, me está diciendo que la conductancia 1 viene siendo 1/3 de la resistencia. Acá en 1 sobre R2 es lo mismo la conductancia 2, que es 1/8, y acá 1 sobre la resistencia 3 viene siendo lo mismo a 1/2. Esto no hagan, es como datos que al final los vamos a dar, solamente los puse para comprobarlos y también verlo ahorita en el programa Proteus, como para, ahora sí que ver los datos que obtuve con los que aparecen en el software para comprobar si lo que hicimos está bien. Bueno, aquí primero tenemos que acomodar los nodos. Siempre, bueno, en este caso lo comencé de derecha a izquierda, diciendo que un nodo viene siendo como la unión entre dos o más componentes electrónicos. En este caso son resistencias. Y tenemos que tener en cuenta, ahorita vamos a ver por qué, el sentido o la polaridad, mejor dicho, de las fuentes de voltaje. Como en este caso es positiva, pero la maestra nos los dio que es la intensidad 2 va hacia que a favor de la manecilla del reloj. Pero vamos a ver ahorita un poquito de que va hacia el otro lado. O sea, entran 2 y sale 1. Bueno, después de poner el primer nodo, pongo que es el voltaje 1 que pasa. Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle. Y luego el nodo 3, el nodo 2, que tiene 3 ramas, en este caso la resistencia 1, la resistencia 3 y la resistencia 2. Pasan 3 resistencias o 3 ramas. Y el voltaje 3 o el nodo 3 viene siendo simplemente este lazo entre la fuente de corriente con la resistencia 1. Dicho esto, pues ya vamos a comenzar. En este caso, la maestra nos dio como el pequeño sentido en el que tienen que ir las corrientes. Por lo tanto, yo puedo decir que la intensidad 1 es igual a la suma de la intensidad 2 con la 3. Así como lo plantea la maestra. Bueno, dicho eso, tenemos que armar ahora sí que nuestro sistema de ecuaciones. Y estaba investigando que la conductancia para sacar, o en este método, es para seguir como el de mallas, porque me encontraba con varios ejercicios en el que son completamente distintos. Pero este me gustó mucho porque es igualito al de mallas, simplemente con conductancia, pero pues viene siendo lo mismo. Conductancia porque el voltaje sobre la resistencia me va a dar la intensidad. Es por eso que se me hizo un poquito interesante. Es como si multiplicara, por así decirlo, pues el voltaje entre la resistencia me va a dar la intensidad. Entonces, por tanto, se hace esto.
Y está curioso, pues, no sabía hasta ahorita que lo estoy haciendo y haciendo este video. Bueno, tenemos que tener en cuenta en el nodo 2, si van conectada directamente a ese nodo una fuente de corriente. En este caso no vayan a confundir porque pasa por la resistencia 1, entonces no. Entonces le ponemos que es 0 o 0 amperios, que va a ser igual a ¿qué? Al voltaje 2, o en este caso en el nodo 2, que multiplica como las partes en las que interfieren, las que por así que entran y salen, pues. Entonces viene siendo resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, que en este caso viene siendo la conductancia 1, 2 y 3. Entonces tiene que ser 1/3 más 1/8 más 1/2, y aquí lo pongo, 1/3 más 1/8 más 1/2, y eso me va a dar 23/24, ¿sí? Después sigue menos el voltaje 1 o el nodo 1, que en este caso, que comparte la resistencia 2, o en este caso viene siendo la conductancia 2, y aquí lo pongo. ¿Por qué se resta? Porque comparte, ahora sí que las intensidades, se reparten, por así decirlo. Y también menos el voltaje o el nodo 3, que multiplica la conductancia 1 o resistencia, o la inversa de la resistencia 1, que aquí está. Entonces, pues 12 por 1 me va a dar 12. 12 sobre 8 me va a dar 1.5, pero aquí lo dejé en fracciones porque a continuación lo vamos a hacer con determinantes en esta parte. Luego, menos el voltaje, o bueno, nodo 3 entre 3. Y aquí lo dejo tal cual. Por lo tanto, ya tenemos los resultados y ahora tenemos que como pasar el término que no tiene ningún nodo o ningún voltaje en este caso, que es menos 12 octavos, pasarlo hacia el otro lado, y como es menos, pasa positivo. Entonces sería 12 sobre 8 va a ser igual al voltaje 2, que viene siendo 23/24, menos 1/3 del nodo 3. Y esa es nuestra primera ecuación. Después, podríamos hacerlo con los demás nodos, pero tenemos que tener en cuenta algo. Si el sentido del voltaje o de la corriente que fluye por esta parte es de menos a más, significa que de menos a más va a tener este sentido. Por lo tanto, los 12 voltios van a viajar aquí. Entonces significa que el voltaje o el nodo 1 es de 12, por lo tanto se descarta y quedarían como dos variables, que siendo el nodo 2 y el nodo 3. Por lo tanto, el nodo 2 ya lo tenemos, que aquí es nuestra primera ecuación. Ahora continuamos con el nodo 3 o el voltaje 3, que aquí sí está algo directamente conectado a este nodo, que viene siendo este fuente de corriente que es de 1 amperio. Por lo tanto, aquí le pongo 1. Y 1 va a ser igual a ¿qué? Al nodo 3 que multiplica a la resistencia 1, o en este caso la conductancia 1. Y aquí lo pongo. Menos, ¿por qué? Porque se comparte más que nada esta intensidad así. En este caso va en este sentido. Entonces le pongo menos el voltaje 2 o el nodo 2, que multiplica también a esta resistencia misma. O sea, esta pequeña diferencia de potencial está entre la resistencia 1, pero pasa una corriente. Por lo tanto, aquí se resta. Y lo mismo, acomodamos los términos porque acá tenemos primero el nodo 2 y aquí tenemos que también tener el nodo 2 acá en primero. Por lo tanto, como está negativo, se pasa igual negativo, y el positivo, positivo, para que nos quede como así una matriz, una determinante. Dicho esto, acomodamos nuestra pequeña determinante de esta forma. Primero el nodo 2 en esta parte y acá el nodo 3. Y acá vienen siendo los resultados o los que me tienen que dar, que vienen siendo 12 octavos y 1. ¿Sí? Primero tenemos que encontrar la determinante del sistema. Y la determinante del sistema es multiplicar cruzado. Pero al multiplicar 23/24 por 1/3, le voy a restar lo que viene siendo esta multiplicación de menos 1/3 por menos 1/3. Por tanto, esto me va a quedar así, 23/24 por 1/3, menos este producto que es menos 1/3 por menos 1/3. Por lo tanto, menos, aquí me va a dar positivo, que multiplicar, ahora sí que 23 por 1 me va a dar 23, y 24 por 3 me va a dar 72.
Paso el signo negativo para que a la última no me afecte. Y aquí tenemos menos por menos me va a dar más. Pero 1 por 1 me va a dar 1 y entonces 3 por 3 me va a dar 9. Por tanto, me va a quedar de esta forma. Entonces, ya simplemente restar 23 sobre 72 menos 1 noveno. Y esto me va a dar 5 24avos. Después de eso, de sacar, como así, la determinante del sistema, tenemos que sacar, ahora sí, pues, la determinante de cada voltaje, o en este caso, la sustitución de los voltajes. Por tanto, me queda que la determinante del voltaje 2 o nodo 2 va a ser igual a los resultados. En este caso, sustituimos más que nada donde aparecía el nodo 2 con los resultados. Si se fijan, solamente traslado lo que dicen los resultados a donde se encontraba. Y aquí lo pongo. Que viene siendo 12 sobre 8 por acá, que es un tercio. Aquí queda. Entonces, multiplicar estos me va a dar, aquí lo tengo, me va a dar 1/2. Por tanto, paso el signo negativo, aunque nos deja, a ver si, acá. 1/2 y aquí le pongo más porque aquí tengo más por menos, me va a dar menos, pero por menos me va a dar más. Por tanto, 1 por 1 me va a dar 1. Entonces va a tener 1 sobre 1 que va a multiplicar a 1/3. Y 1 por 1 va a dar 1. Entonces 1 por 3 me va a dar 3. Me va a quedar ahí lo mismo. 1/3, pero con el signo cambiado. Y 1/2 más 1/3 me va a dar 5/6. Y ese viene siendo el valor del nodo 2 en la determinante. Al último solamente tienes que sacar el nodo 3, que se saca igual. Ahora sustituimos los resultados en el nodo 3. Y va a quedar 23 24avos por 1. Aquí lo pongo. Y 23 24avos es lo mismo, por lo tanto aquí lo pongo. Y acá igual, menos 1/3 por 12 octavos, me va a quedar más por menos, me va a dar menos, pero por menos me va a dar más. Por lo tanto aquí me queda 1/2. Hacemos la suma y me da 35 24avos. Y ahora, ¿estos números qué son? Pues bueno, aquí tenemos los resultados. Aquí para encontrar como el nodo 2 o el voltaje que pasa por el nodo 2, tenemos que hacer la división entre ahora sí que la determinante del nodo 2 sobre la determinante del sistema. Y aquí lo pongo. Voy a alejar poquito. Aquí 24.5 que me da el... Sí, 24.5. Perdón, es que me estaba confundiendo. Dije, ¿por qué eso? Aquí simplemente hice el producto, pues, no sé, de la tortilla, comúnmente se le conoce. ¿Qué es esto? Bueno, tenemos el voltaje 2, bueno, la determinante del nodo 2, que aquí está, que es 5/6. Por lo tanto, me queda 5 sobre 6 sobre la determinante del sistema, que es 5 sobre 24. Por lo tanto, multiplico 24 por 5, y aquí lo pongo, que me da 120. Y ahora tenemos que multiplicar 5 por 6 para que me dé los 30. Y me da pues la división esta, que es 120 sobre 30, me va a dar 4 voltios que pasan por este nodo. Al igual el nodo 3, o el voltaje que pasa por el nodo 3, viene siendo igual la determinante del nodo 3 sobre la determinante del sistema, que aquí hice lo mismo. Tengo la determinante del voltaje 3 o el nodo 3, que es 35 24avos, y la determinante del sistema, que es 5 24avos. Por tanto, pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar, así como la tortilla, que es 35 por 5, 35 por... Hubiera puesto como la forma, pero no. A ver. 35 por 5.
Perdón, 35 por 24. Aquí lo tengo. Y me da 840. Y acá igual 24 por 5 me da 120. Y hacer esta división me da 7 voltios. Después, pues lo único que tenemos que hacer es hacer la tabla, pues ahora sí, de las resistencias, intensidades y voltajes que pasan por cada resistencia. Pero como ya tenemos lo que vienen siendo los voltajes que pasan por cada nodo, pues simplemente tenemos que utilizar la ley de Ohms. Por tanto, aquí sustituimos los valores de los voltajes. Aquí en mi caso el voltaje 1, como lo habíamos dicho, es de 12. El voltaje 2, que aquí ya me dio de 4. Y el voltaje 3, que es de 7 voltios. Aquí está. Y el voltaje 4, pues como va directamente a tierra, viene siendo 0. Aquí lo tenemos. Tenemos también los valores de las resistencias, que es de 3, 8 y 2. 3 porque ya viene, 2 también y 8 porque son las iniciales de, bueno, todas las letras de mi primer nombre. También tenemos la fuente de corriente que me da de 1 amperio. Aquí está. También tenemos la fuente de voltaje que es de 12 voltios. Por tanto, pues decimos que la intensidad 1, que es la intensidad 1 en este caso, es la que circula aquí. Por tanto, aquí va a ser 1 amperio. Como está en serie, es 1 amperio. Después decimos que la intensidad 2, aquí, también tiene que ser de 1. Ahorita vamos a ver por qué. Con esto de aquí. Déjelo grande. Aquí está. Lo voy a poner como de ladito. Y esto aquí. Aquí lo voy a hacer un poquito más chico. Aquí está. Bueno, aquí también lo había hecho con el método de la maestra, que viene siendo matrices en Excel, o bueno, sí, la matriz inversa y luego la matriz de la multiplicación. Aquí me da, la inversa viene siendo esta, y cuando hago la multiplicación de esta con respecto a esta, me va a dar esto. 4, y el voltaje o el nodo 2 viene siendo 4 y el voltaje 3 viene siendo 7. Bueno, dicho esto, ya tenemos que pasar a la tabla porque si no va a ser muy largo el video. Aquí tenemos las resistencias 1, 2 y 3, los valores 3, 8 y 2. Aquí el voltaje que pasa por cada elemento circuito, en este caso las resistencias, viene siendo la diferencia de potencial de los nodos. Por así decirlo, el voltaje de la resistencia 1 viene siendo el nodo 3, porque tomamos el sentido de la corriente, que es de, ahora sí que de izquierda a derecha, por tanto va a ser de más a menos. Por tanto, decimos que el voltaje o el nodo 3 menos el voltaje 2 o el nodo 2. Y me queda de esta forma. Aquí tenemos que el nodo 3 es de 7. 7 menos 4 me va a dar 3. Y aquí es como lo pongo. Aquí el voltaje, la resistencia 2 o el elemento que pasa por esa resistencia, el voltaje, viene siendo la diferencia entre el voltaje 2 menos el voltaje 1. ¿Por qué? Porque lo mismo tenemos aquí por la maestra que es de arriba hacia abajo, por tanto es de positivo a negativo y el voltaje 2 viene siendo positivo y el voltaje 4 pues es la diferencia, siguen siendo positivos pero es de ese tipo. Por lo tanto el voltaje 2 es de 4 y el voltaje 4 viene siendo, perdón, me estoy confundiendo. El voltaje 2 viene siendo de 4, ¿sí? Menos el voltaje o el nodo 4 que es de 0. Aquí, por tanto, viene siendo 4. Aquí me había equivocado. No, espérame. Ay, qué tonto, perdón. Aquí lo estoy tomando mal. El valor de la resistencia 2 es este de aquí, no es el de abajo. Con razón me estaba equivocando. Bueno, dice que es la diferencia entre el voltaje 2 menos el voltaje 1. Si se fijan, el voltaje, ahora sí que mayor, viene siendo el del voltaje 1 y va a quedar negativo. Por lo tanto, eso significa que el sentido de la corriente no va a ser saliendo pues del nodo 2, sino va entrando, ¿sí? Van a ir entrando dos, que viene siendo
la intensidad 1 más la intensidad 2 va a ser igual a la intensidad 3. Ahorita lo vamos a ver a continuación en el software. Por lo tanto, tengo que el voltaje 2, que viene siendo 4, menos 12, me va a dar menos 8, ¿sí? Por tanto, ese signo menos significa que nomás que el sentido de la corriente es al otro lado. Y aquí también tenemos lo mismo. Ay, aquí le había puesto, aquí, ahí está. El voltaje, la resistencia 3 viene siendo la diferencia entre el voltaje 2 menos el voltaje 4. El voltaje 2 es de 4 y el voltaje 4 es 0. Por lo tanto, 4 menos 0 me va a dar 4. Y tenemos la corriente por la ley de Ohm, que viene siendo la intensidad de la resistencia 1, que es igual al voltaje de la resistencia 1 entre la resistencia 1. Entonces tengo que el voltaje 3 entre 3 me va a dar 1. Es ese 1 amperio que pasa por esa corriente, como lo habíamos dicho en principio. Sí, con simple lógica. También tenemos que esta división que es menos 8 entre 8 me va a dar menos 1. Por tanto, ahí más explícito te estoy diciendo que va hacia el otro sentido. Aquí también tengo 4 entre 2. Me va a dar 2 amperios. De hecho, esto ya tenemos como la tabla en sí. Tenemos que pasar al circuito, que ya lo tenía ahora sí que visualizando. Aquí está. Voy a moverlo un poquito para que se alcance a ver. Ahí está. Como habíamos dicho, la intensidad 1 viene siendo esta. Esta es la intensidad 2 y la intensidad 3 viene siendo la que está como paralela a estos dos lados o estas dos ramas. Dice que la intensidad 1 es de 1 amperio. Efectivamente me está dando 1 amperio. La intensidad 2 viene siendo esta. Si se fijan, aquí el amperímetro está al revés, porque va de más a menos. Significa que va hacia acá. Significa que va entrando al nodo 2. ¿Sí? Aquí entonces significa que el nodo 1, en este caso nodo 1, más el nodo 2 me va a dar igual al nodo 3. ¿Sí? Va a dar 1 más 1 me va a dar 2. ¿Sí? Y bueno, aquí también lo puedo decir. El nodo 3, en este caso, me va a dar 2. Al igual, el voltaje, la resistencia 1, aquí en este caso es de 3, y aquí también lo marca. El voltaje, la resistencia 2 es de 8, y aquí también me lo estoy diciendo. Y el voltaje, la resistencia 3 es de 4. Y eso sería todo. Y pues mis conclusiones, como, bueno, la maestra esta vez no puso como que tenemos que llenar la tabla o cosas así, pues quiero pensar que esto del video va a ser como evidencia o no va a hacer falta como enviar lo demás, pero aún así lo voy a hacer. Mis conclusiones es de que este método se me hace un poquito más fácil que el de Mayas en cuestión para encontrar como esa tabla de voltaje, resistencias y de todo, pues. Siento que voy a aplicar pero la verdad sigo diciendo que hay otros teoremas pues para encontrar como el voltaje o la resistencia o la corriente que pasa por cierto componente electrónico que hacer como sistemas de ecuaciones y todo eso. Yo utilizaría superposición, Thevenin o Norton para resolverlo, pero así está muy bien. Sería todo. Gracias.